500.000 de personas. Tantas vidas separaban un solo golpe de espada y las cenizas que cubrían lo que había sido la ciudad más grande de Poniente. Jaime Lannister clavó la espada en la espalda del Rey Loco y el mundo hizo como si nada especial hubiera ocurrido. Lo llamaron el Matarreyes. Le escupieron a los pies y siguieron su camino. Pero piénsalo, ¿y si Jaime hubiera bajado la espada? ¿Y si aquella noche, en el Salón del Trono, se hubiera mantenido fiel al juramento que había hecho? Se enciende el fuego Valirio. 500.000 de personas arden vivas junto con el ejército de Tywin, que acaba de entrar en la ciudad. No hay Castillo Rojo, no hay Trono de Hierro, no hay Lannister tal y como los conocía Poniente. Y Robert Baratheon gana la guerra y descubre que su victoria se ha convertido en un campo de cenizas. Hoy analizaremos esta cadena de acontecimientos hasta el final, porque las consecuencias van mucho más allá de lo que parece a primera vista. Antes de plantear una alternativa, hay que entender qué ha pasado realmente, entenderlo con todo detalle, porque ahí es precisamente donde está el quid de la cuestión. Año 283 desde la conquista. Fin de la Guerra del Usurpador. Tras la decisiva victoria de Robert Baratheon en la Batalla del Tridente, el ejército rebelde marcha hacia Puerto Real. Aerys II Targaryen, el Rey Loco, comprende que ha perdido. Rhaegar ha muerto. La mayoría de las grandes casas se han pasado al bando enemigo o mantienen la neutralidad. Pero hay que entender qué tipo de persona era Aerys en ese momento. No solo loco. Esa es una etiqueta demasiado simplista que oculta detalles importantes. Un hombre que en su juventud fue lo suficientemente sensato como para ser considerado un gobernante justo, y lo suficientemente carismático como para atraer a Tywin Lannister a su servicio como mano derecha. Pero tras años de paranoia, de favoritos que le susurraban conspiraciones y de varias traiciones reales, Aerys llegó a tener una visión del mundo en la que los enemigos estaban por todas partes. Quemaba a los lores, quemaba a su propia gente, quemaba a quienes se atrevían a discrepar. Decía que el fuego purifica. Decía que el fuego es hermoso. La combustión de cada nuevo ejecutado lo excitaba de una forma que nada parecido excitaba a una persona normal. Es importante comprender esto, porque precisamente por eso el fuego salvaje no era para él solo un arma. Era la forma definitiva de su existencia. Y entonces se acerca a las puertas Tywin Lannister, Lord Casterly Rock, el hombre más rico de Poniente, con un ejército de 10.000 espadas. Dice que ha venido a defender la ciudad. Varys advierte, no le creáis. Jaime advierte, no le creáis. El maestre mayor Pycelle aconseja abrir las puertas. Aerys escucha a Pycelle. Robert aún no ha llegado a la capital. Tywin tuvo la oportunidad de elegir al vencedor en el último momento y la aprovechó. Los Lannister entran y comienzan la matanza. Es precisamente en ese momento cuando el Rey Loco pierde definitivamente el contacto con la realidad. Ordena a Jaime que le traiga la cabeza de Tywin, su propio señor padre, y al mismo tiempo ordena al alquimista jefe, Rossart. Prende fuego. Durante años se habían apilado bajo el Puerto Real miles de jarras con fuego salvaje, bajo la gran septa de Baelor, bajo los barrios bajos de Flea Bottom, bajo los establos y las tabernas, incluso bajo el propio Castillo Rojo. Habría bastado para convertir en cenizas una ciudad entera. Aerys creía que el fuego no lo mataría, sino que lo convertiría en un dragón. Gritaba, «¡Quémalos a todos!» y esperaba renacer de las llamas. Cabe añadir que entre las piromanas clave, que conocían la ubicación de todos los escondites y el orden en que debían prenderse fuego, había varias personas. Rossart era el principal, pero también estaban Bellis y Garrigus. En la obra original, tras el asesinato de Aerys, Jaime persiguió personalmente a los tres y los eliminó. Precisamente por eso, la información sobre los escondites se perdió casi por completo, y las generaciones posteriores encontraron jarras sueltas por casualidad, bajo la gran septa, bajo el pozo del dragón. No fue casualidad que Cersei pudiera hacer uso de parte de las reservas 15 años después de la muerte de su padre.
simplemente estaban ahí, esperando. Jaime mató a Rosard antes de que éste pudiera transmitir la orden. Después mató a Aerys. Ned Stark entró en el Salón del Trono y vio al Matarreyes sentado en el trono de hierro sobre el cadáver del rey al que había asesinado. Juzgó a Jaime allí mismo, sin palabras, sin explicaciones. Y Jaime, por orgullo o por cansancio, no se molestó en dar explicaciones. Así es como la historia lo recordará como un traidor. Ahora eliminemos ese golpe. ¿Qué pasaría si Jaime bajara la espada y dejara que Rosard cumpliera la orden? Este es un punto decisivo, un momento, una elección. Y las consecuencias que se derivan de ello reescribirán toda la historia de Poniente. Los primeros minutos tras la salida de Rosard de la Sala del Trono parecen casi tranquilos. Jaime está junto a Aerys. El rey loco mira las llamas y sonríe. Espera su renacimiento. Y en algún lugar de los túneles subterráneos que se extienden bajo la ciudad, prenden fuego a la primera jarra. Muy pocos logran comprender lo que está sucediendo. Los alquimistas trabajaban en secreto. Ni siquiera la mayoría de los propios piromantes conocían el panorama completo. Las primeras explosiones retumban en Blushing y Gonets, en los barrios más pobres. Luego, el fuego llega hasta los almacenes situados bajo las puertas de la ciudad. Cada uno de ellos se había colocado precisamente allí con un cálculo. Cuando arden las puertas, no hay salida. El ejército de Tywin acaba de entrar en la ciudad. 10.000 espadas Lannister acaban de iniciar la matanza cuando el suelo bajo sus pies literalmente estalla. El fuego salvaje arde a una temperatura que el agua no puede apagar. Se adhiere a la piel, al metal, a la piedra. Arde durante mucho tiempo. 10.000 soldados quedan atrapados entre las murallas en llamas y las puertas en llamas. La mayoría de ellos no llega a comprender lo que ha ocurrido. El fuego salvaje se vuelve más inestable con el paso del tiempo. Algunas jarras, tras esperar a la primera explosión, detonan por la sacudida antes de que los alquimistas puedan llegar hasta ellas. Una reacción en cadena. Las reservas bajo el Pozo del Dragón explotan de tal manera que derrumban la propia estructura. Las reservas bajo el Castillo Rojo convierten la principal fortaleza de Poniente en una fosa común para todos los que se refugiaron en ella. Tywin Lannister muere en Desembarco del Rey. Deténganse un momento. No se trata simplemente de la muerte de otro comandante. Es el fin del actor político más temible que ha dado Poniente en los últimos 100 años. El hombre que quería que su nombre infundiera terror incluso a los muertos. El fin de la dinastía tal y como él mismo la construyó. Porque sin Tywin, la casa Lannister se convierte muy rápidamente en algo completamente distinto. Pero esto es solo la primera oleada de consecuencias, porque Korolevskaya Gaván sigue en llamas. 500,000 de personas. Eso es lo que dice el propio Jaime en la obra original, al explicar por qué mató a Aerys. 500,000 de vidas poblaban la capital. En nuestra versión, todas ellas mueren. Comerciantes, sirvientes, campesinos, niños, septones, guardias. La gran septa de Baelor se derrumba envuelta en una nube de llamas esmeraldas. El Castillo Rojo, con sus torres y pasadizos secretos, con el trono de hierro en el Salón del Trono, arde hasta quedar reducido a cenizas. El metal al rojo vivo de cientos de espadas, fundidas en el trono por Aegon el Conquistador, se derrite y se derrama por el suelo. El trono de hierro deja de existir. Robert Baratheon sale victorioso de la guerra, y junto con la victoria le quedan las ruinas. Bien, hagamos balance de las bajas hasta este momento. Tywin ha muerto, todo el ejército de los Lannister, 10.000 espadas, ha sido aniquilado. 500,000 de habitantes de la capital han perecido. El Castillo Rojo y el Trono de Hierro ya no existen. Cersei Lannister, si es que Robert aún no ha llegado a comprometerse con ella, no se casará con el nuevo rey, porque carece de lo que podría hacer atractiva esa unión, a saber, su padre y el oro de Roca Casterly. Y Jaime está vivo, ileso, tiene las 2 manos, y un caballero de la Guardia Real, que no ha matado al rey, goza de mucho más respeto que aquel a quien todos llaman el regicida. A partir de este momento, la historia se ramifica en varias direcciones. Analicemos cada una de ellas. Primero, Robert y el trono.
En la obra original, Robert llegó a Desembarco del Rey, vio el cadáver de Aerys, se sentó en el trono de hierro y se proclamó rey. En nuestra versión, llega a unas ruinas. No hay trono, no hay símbolo de poder, en torno al cual se construyó Poniente durante 300 años. No hay capital en el sentido habitual, solo el olor a carne quemada y piedra fundida en muchos kilómetros a la redonda. Robert ganó la guerra, pero no tiene dónde sentarse. Esto es de vital importancia. El trono de hierro en el universo de Martin no es solo un sillón, es la legitimidad. Es el símbolo que ha mantenido unidos a los 7 reinos bajo un mismo poder durante 300 años. Sin él, Robert tendría que ingeniárselas para reconstruir el poder desde cero, partiendo de las ruinas, tanto en sentido literal como figurado, y aquí es donde entra en juego su carácter. Robert Baratheon odiaba gobernar. En la obra original, con el trono de hierro y un sistema de poder ya establecido, se convirtió con bastante rapidez en un borracho que prefería la caza a los asuntos de Estado. Ahora no solo tiene que gobernar, sino también construir, crear una nueva capital, o trasladar el poder a la frontera de la tormenta, convencer a los grandes señores de que acepten la legitimidad de la nueva casa, resolver el asunto con Dorne, a quien los Lannister ofendieron con el asesinato de Elia Martell y sus hijos, y ya no quedan Lannister para asumir la responsabilidad, canalizar el dolor por Lyanna Stark en decisiones de gobierno. Robert no estaba hecho para eso, y en nuestra versión, esto se hace evidente rápidamente. Segunda línea argumental: los Lannister sin Tywin. En la obra original, Tywin muere solo en el 4º libro, a manos de su hijo. Hasta entonces, la casa Lannister se sostiene gracias a su férrea voluntad, su talento político y su oro. Sin él, Cersei gobierna peor. Joffrey se convierte en un pequeño tirano y el sistema se desmorona. En nuestra versión, Tywin muere incluso antes de que comience el reinado de Robert. Jaime se convierte en el heredero de Roca Casterly, pero Jaime ha prestado juramento a la Guardia Real, lo que significa que, según la tradición, no puede heredar tierras ni títulos. Aquí surge una cuestión interesante. En la obra original, fue precisamente Aerys quien incorporó a Jaime a la Guardia, entre otras cosas, para privar a Tywin de un heredero. En nuestra versión, Tywin murió cerca de Desembarco del Rey. ¿Está Jaime libre de su juramento? ¿Podría el nuevo rey liberarlo? Probablemente sí. Robert necesita aliados, y los Lannister sin Tywin son aliados a los que es fácil someter. Pero quien gobernará Roca Casterly será Jaime, un hombre que ha luchado, pero no gobernado, un hombre que creció a la sombra de su padre. En este mundo, Cersei se queda en Roca Casterly, y muy probablemente no llega a ser reina, porque según la trama original, la alianza entre los Baratheon y los Lannister se basaba en que Tywin le ofreció a Robert oro y apoyo político a cambio del trono para su hija. Tywin ya no está. El oro de los Lannister no ha desaparecido. Las minas de Roca Casterly siguen en funcionamiento, pero no hay quien negocie. Jaime no es el tipo de persona que sabe negociar matrimonios. Esto lo cambia todo para la siguiente generación. Si Robert no se casa con Cersei, no tiene hijos como Joffrey, tiene bastardos de diferentes mujeres, a los que reconoce o no. La cuestión de la sucesión se vuelve candente muy pronto. Pero esperen, porque hay una tercera vía, y es la que altera los cálculos más drásticamente que cualquier otra. Stannis Baratheon. He aquí un personaje al que, en esta historia alternativa, se le presta menos atención, y es una lástima. En la obra canónica, Stannis recibe la Piedra del Dragón, una fortaleza situada en una isla que históricamente perteneció a los Targaryen. Robert nunca le explicó por qué. Stannis lo consideraba un castigo, aunque Martin, a través de los autores de El Mundo de Hielo y Fuego, insinuó que no, que se había hecho precisamente para el heredero. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que, en la trama oficial, Stannis recibió la fortaleza, se quedó al margen del poder y se dedicó a ella en silencio, con resentimiento y rencor, durante 17 años. En nuestra versión no existe el Castillo Rojo ni Puerto Real como centro del poder. Stannis controla el límite de la tormenta, una de las fortalezas más grandes y poderosas de Poniente. Robert necesita una residencia temporal mientras se construye la nueva capital en algún lugar, quizá en el mismo sitio, quizá no.
Si el poder se traslada a la fortaleza de la tormenta, Stannis pasa de ser un heredero caído en desgracia a convertirse en uno de los actores clave. Su situación cambia radicalmente. Y aquí es donde el carácter de Stannis empieza a funcionar de otra manera. En la obra original, le enfurecía que no le dieran nada por méritos propios. En nuestra versión, tiene una oportunidad real de ocupar el puesto que, en su opinión, se merecía. Ser la mano derecha de su hermano, gobernando la mitad del reino desde el límite de la tormenta, mientras Robert se dedica a cazar y a beber. Pero aquí también hay un problema. Stannis sin derrotas, sin humillaciones y sin Melisandre en este momento concreto, es un Stannis diferente. El resentimiento no se ha acumulado. Un lord al que no se le ha privado 2 veces de la herencia es mucho más peligroso y mucho más eficaz que aquel a quien se humilló durante 17 años seguidos. Por cierto, hablando de Melisandre, la sacerdotisa roja acude a Stannis en la versión canónica precisamente porque él busca desesperadamente un apoyo, una forma de legitimar sus pretensiones con algo más que el simple hecho de ser el hermano del rey. En nuestra versión, Stannis, que ocupa una posición sólida en la corte desde el principio, puede que ni siquiera se enfrente a la fe roja en ese momento y en esas circunstancias, lo que significa que Melisandre o bien no encuentra la manera de llegar a él, o bien su influencia sobre él es mucho menor. Todo el fanatismo religioso, las quemas vivas, el sacrificio de Shireen, es posible que nada de eso llegue a suceder. Ahora añadamos a Dorne, y aquí es donde empieza lo realmente serio. En la obra original, el asesinato de Elia Martell y sus hijos, ordenado por Tywin, supuso un duro golpe para las relaciones entre Dorne y la corona. Dorne nunca reconoció plenamente a Robert como su rey. Oberyn Martell acudió a la boda real no para celebrar, sino para buscar justicia. En nuestra versión, Tywin está muerto, en las llamas. Lo mataron su propia codicia y su traición, pues fue su ejército el que entró en la ciudad y se topó con el fuego valirio. No hay a quien juzgar, no hay a quien exigir responsabilidades. Elia y sus hijos ya están muertos, asesinados por Lord Cor y Gora antes de que el fuego llegara al Castillo Rojo. Dorne, en esta versión, no solo está ofendido. Dorne, en esta versión, exige la guerra. Montecligan sigue vivo en nuestra versión. Participó en la masacre antes de la explosión y es posible que haya sobrevivido. Uno de los asesinos de Elia sigue vivo. Es un objetivo concreto para el odio. Oberyn Martell, que en la obra original buscaba justicia contra la montaña en un duelo, en nuestra versión no dispone de un sistema judicial en el que pueda conseguir ese duelo de forma legal, porque todavía no existe un sistema como tal. Y Robert, que no tiene nada que ofrecerles, ya que Tywin ya ha muerto y los Lannister prácticamente han dejado de existir como fuerza política, se encuentra en una situación muy incómoda. Podría anunciar que los asesinos han recibido su castigo al perecer en ese mismo incendio. El príncipe Doran Martell lo aceptaría. Oberyn Martell, el hermano menor, un hombre rencoroso y impulsivo. No, en resumen, a estas alturas, Tywin ha muerto. Los Lannister están debilitados y necesitan reorganizarse. Robert gobierna, pero sin capital y sin el trono de hierro. Stannis se ha fortalecido. Dorne está al borde de un conflicto abierto. Y aún no hemos llegado a la cuestión principal. ¿Qué hace Yrys? O mejor dicho, ¿qué le pasa en nuestra versión? En la obra original, Jaime lo mata antes de que el fuego llegue a quemar nada más que los primeros jarrones. En nuestra versión, Aerys sigue vivo en el momento de las explosiones. Está esperando su transformación en dragón. Se encuentra en el salón del trono y grita, «¡Quemadlos a todos!» Y llega el fuego. El castillo rojo arde junto con todo lo demás. Aerys muere en las mismas llamas que él mismo provocó. No le esperaba una metamorfosis, sino simplemente la muerte. Una muerte tan atroz como las que él mismo infligía a los demás. Pero no es el único Targaryen que muere en la fortaleza. Rhaella Targaryen, su esposa, que en la historia original sobrevivió y murió al dar a luz en Roca Dragón, también se encuentra en la capital. Está embarazada de Daenerys.
En nuestra versión, su destino depende de una sola cosa. ¿Logró alguien sacarla de allí antes de las explosiones? En la versión canónica, Sir Willem Darry se lleva a Varys y a la recién nacida Daenerys desde Rocadragón a Essos tras la muerte de Rhaella. En nuestra versión, los acontecimientos cambian. O bien Rhaella muere junto con Aerys y Daenerys no nace, o bien logran sacarla de allí antes de las explosiones, en cuyo caso Daenerys nace en otro lugar y en otras circunstancias. Este es un punto de inflexión clave dentro de nuestra alternativa. Analicemos ambas opciones. Si Daenerys no nace o nace muerta, la historia carece de esa amenaza dragontina procedente del este que se cernió sobre el canon en todo momento. Varys, que tenía unos pocos años, sobrevive muy probablemente llevado por el mismo Sir Darry. Crece en Essos, reclama la corona, pero sin su hermana y los dragones no tiene fuerza militar. Los Targaryen como amenaza se desvanecen lenta y tristemente. Si Rhaella sobrevivió y Daenerys nació, la historia de la Madre de Dragones comienza de otra manera. Su nacimiento no está envuelto en las cenizas de la capital incendiada, algo que ella repetirá sin querer más de 30 años después. Su padre pereció en su propio fuego. Esto no se percibe como un martirio, como ocurría en el canon entre algunos leales a los Targaryen. Se percibe como un justo castigo, y eso significa que Daenerys tiene una actitud diferente hacia su propio legado. Si Daenerys llega finalmente a Poniente con sus dragones dentro de 35 años, llegará a un mundo diferente. No existe el trono de hierro que le fue legado. No existe el castillo rojo, en el que soñaba con sentarse desde su infancia. Los símbolos en torno a los cuales se construyó su identidad hace tiempo que han sido borrados de la faz de la tierra, pero lo más interesante ocurre incluso antes de que Daenerys llegue a madurar. No está Tywin. No están los Lannister como fuerza estabilizadora. No está el trono de hierro como símbolo de legitimidad. No hay capital oficial. Robert está en el trono, pero ¿en cuál exactamente? Así es como se encuentra el nuevo reino en sus primeros años de existencia. Según la historia oficial, Robert reinó durante 17 años de forma relativamente pacífica. Solo hubo una revuelta importante, la rebelión de los Greyjoy, en el año 289. El resto del tiempo, silencio. Tywin aportaba el oro y la presión política. Lord Jon Arryn, como mano derecha, mantenía el sistema en funcionamiento. Cersei no amaba a Robert, pero guardaba las apariencias por miedo a su padre. En nuestra versión, nada de eso ocurre. Robert sin Tywin es Robert sin el colchón financiero de los Lannister. El tesoro de Poniente ya no estaba precisamente en las mejores condiciones al final del reinado de Aerys. La guerra lo había devastado aún más. Y ahora, además, hay que construir una nueva capital. Robert empieza a pedir dinero prestado. ¿A quién? Al Banco de Hierro de Bravos. Y cae en la misma trampa, solo que más rápido que en la obra original. La rebelión de los Greyjoy también tendrá lugar en nuestra versión. En la obra original, Balon Greyjoy se rebeló cuando consideró que era el momento oportuno. El nuevo reino aún no se había consolidado. En nuestra versión, el momento es aún más temprano. Puerto Real está en ruinas. Robert no cuenta con Tywin, quien podría financiar la represión. Stannis puede ayudar con la flota, pero exigirá algo a cambio. Ya no se trata simplemente de sofocar una rebelión, sino de negociaciones. Se trata de deudas y condiciones. Y en medio de todo esto está Ned Stark. A pesar de todo, es precisamente Ned quien sigue siendo el aliado más fiel de Robert. En la obra original también es así, pero allí Ned llega a la capital por invitación a un sistema ya establecido. En nuestra versión, Ned se convierte, tal vez, en el pilar sobre el que se sostiene toda la estructura, el mano derecha del rey sin mano derecha, sin trono, sin una corte normal. Ahora viene lo más paradójico. En nuestra versión, es muy probable que Ned se entere de la verdad sobre Jon antes y en otras circunstancias, porque en el canon se lo contó Lyanna, moribunda, en la Torre de la Alegría. Eso ocurrió en plena guerra. En nuestra versión también hubo una guerra. La Torre de la Alegría también existe. Así que Ned se enteró de todos modos. Pero a partir de ahí, todo cambia. En el canon, Ned tenía un plan claro.
guardar silencio, criar a Jon como si fuera su propio bastardo, no arriesgarse. En nuestra versión, con el caos, la falta de una capital estable y las dudas sobre el heredero de Robert, este Targaryen secreto en Invernalia se convierte en una bomba política en potencia mucho antes. Parecería que la historia avanza hacia un poniente fragmentado, sin un centro de gravedad, sin una casa dominante, y es cierto. Pero esto es lo que hace que el siguiente paso sea impredecible. Otros, los caminantes blancos, la amenaza del norte. En la saga, van despertando poco a poco a lo largo de los 5 libros, mientras Poniente está absorta en sus guerras. La Noche Eterna no sabe nada de los juegos políticos de los hombres. A ella le da igual quién ocupe el trono de hierro. En nuestra versión, Poniente afronta la amenaza del norte, en una situación radicalmente diferente. No hay una capital única. No hay un sistema de mando único. La Guardia de la Noche sigue existiendo, pero su financiación depende del rey, quien se encuentra en un estado de crisis permanente. Los grandes señores han perdido la costumbre de someterse a un único centro de poder, porque ese centro, literalmente, se ha quemado. Cuando las primeras noticias sobre los caminantes blancos llegan a lo que se conoce como el límite de la tormenta, donde Robert ha establecido su corte provisional, la situación es la siguiente. Dorne es hostil. Los Lannister están débiles. La rebelión de los Greyjoy o bien acaba de ser sofocada, o bien aún arde bajo las cenizas. No hay ni una sola espada de acero valirio, salvo el hielo de los Stark y algunas reliquias familiares dispersas. El dragón de hierro sigue yaciendo en algún lugar de la forja, pero sin Tywin, quien en la trama original fundió el hielo para convertirlo en 2 espadas, los Lannister carecen tanto de la guardiana como del guardián del juramento. La paradoja más amarga de esta versión de la historia es la siguiente. En la obra original, Jaime mató a Aerys, y eso pareció una traición. Ned lo condenó, todo el mundo lo condenó. Pero fue precisamente esa traición la que mantuvo a Poniente con vida lo justo para que, al final, pudiera unirse contra los otros. Sin ese asesinato, no habría existido Tywin, quien mantuvo el equilibrio político. No habría habido suficiente oro para alimentar a los ejércitos. No habría habido un sistema de poder estable. Ni siquiera habría existido el propio Puerto Real, como punto alrededor del cual organizar la defensa. En nuestra versión, el mundo se enriquece con la rectitud de Jaime. No es un regicida, sino un caballero que cumplió su juramento hasta el final. Pero este caballero íntegro, fiel a su palabra, dejó a Poniente en ruinas, un lugar que, 30 años después, se enfrentará al ejército de los muertos sin un único centro de poder. La justicia tiene un alto precio. Volvamos a Daenerys, porque, sea cual sea la versión de la historia, ella llegará. No es cuestión de si lo hará, sino de cuándo y en qué mundo acabará. En nuestra versión, Daenerys Targaryen crece en Essos, sabiendo que su padre quemó a 500,000 de personas y murió en ese mismo incendio. Que su herencia no se limita a 3 dragones y a la sangre de los Targaryen, son las cenizas que quedan de la que fuera la ciudad más grande de Poniente. ¿Cómo la cambia esto? Uno de los motores fundamentales del carácter de Daenerys en la serie es su ardiente deseo de recuperar lo que se ha perdido: el Castillo Rojo, el Trono de Hierro, un hogar. Mi familia construyó este trono para unir al mundo. En nuestra versión, el trono se fundió en un fuego esmeralda incluso antes de que ella naciera. No hay hogar, no hay nada que recuperar. Solo hay lo que se puede construir desde cero. Esta es una Daenerys radicalmente diferente, menos obsesionada con los símbolos, quizás menos propensa a seguir esa trayectoria trágica que vimos en la 8ª temporada, cuando todo a su alrededor se derrumbaba, y los símbolos a los que tanto aspiraba se convertían en cenizas, porque en nuestra versión, las cenizas siempre han estado ahí. Ella ha crecido con ellas, pero fíjate, en nuestra versión, ella también sabe que fue precisamente el fuego salvaje de su padre el que destruyó la capital, que su padre gritaba, «¡Quemadlos a todos!», y eso fue precisamente lo que obtuvo, un fuego que lo quemó todo, incluido él mismo.
Daenerys, que ha crecido sabiendo esto, ve a sus dragones de otra manera. El fuego no es solo poder y libertad, es también aquello que mató a su padre. Es su último legado. Aquí se puede hablar de una teoría que se debate en la comunidad de fans. La Daenerys de los libros está descrita como una persona que se siente cada vez más atraída por las imágenes de fuego y destrucción, y que es consciente de ello y lucha contra ello. No quiero ser tu padre. En nuestra versión, ese miedo sería más concreto, porque el miedo tendría un rostro concreto. 500,000 de cenizas, donde antes se alzaba desembarco del rey. ¿Habría sido esta Daenerys la mejor gobernante o la peor? Es difícil de decir, pero habría sido diferente, y tal vez, precisamente ese ser diferente, habría salvado al mundo o lo habría destruido aún más rápido. En la serie, en la 8ª temporada, cuando Drogo prende fuego a desembarco del rey, su fuego activa los últimos escondites de fuego salvaje que había colocado Aerys. La llama verde estalla bajo los pies de la ciudad viva. La hija imita al padre. Es una de las imágenes más dolorosas de toda la serie. En nuestra versión no hay tal rima, porque el padre ya lo hizo él mismo. El fuego verde ya se consumió hace una generación. Ahora hablemos de por qué Martin eligió la versión canónica. ¿Por qué Jaime mata a Aerys? La respuesta más sencilla es porque sin ese asesinato no habría historia. No habría Lannister en el poder, ni Cersei en el trono, ni el poder, ni Cersei en el trono, ni la Guerra de los 5 Reyes, tal y como la conocemos. Toda la estructura política de Juego de Tronos se sustenta en el hecho de que Tywin sobrevivió y aprovechó la guerra ajena en su propio beneficio. Pero hay una respuesta más profunda. Martin escribió el asesinato de Aerys como un experimento mental sobre el precio de la reputación. Jaime hizo lo correcto y parece un traidor. Ned hizo algo noble, condenó a Jaime sin juicio y parece un héroe. Pero Ned se equivocó. El honor no le permitió escuchar las explicaciones, y ese mismo honor acabará con él unos años más tarde. Esta es una de las ideas centrales de toda la saga. Las buenas acciones no siempre parecen buenas. Las malas acciones no siempre parecen malas. Una reputación falsa mata con la misma certeza que una espada. Ten en cuenta que, en el tercer libro, Jaime le cuenta la verdad a Brian mientras se encuentra en un estado de semidelirio febril en Harrenhal. Es la primera vez que se lo cuenta a alguien en voz alta, en casi 20 años. No intentó justificarse, no buscaba reputación. Martin dijo abiertamente en una entrevista que, para él, la historia de Jaime trata de si es posible redimirse y de lo que significa la redención. Un hombre que ha salvado a 500,000 de personas a las que todo el mundo odia es una prueba muy concreta de lo que valora Poniente, las palabras o los hechos. Y Poniente responde sin lugar a dudas, las palabras, porque Poniente se fija en la forma, no en el fondo. En nuestra versión alternativa de esta historia, eso no ocurre. Jaime es un caballero honrado sin cargas morales, pero el mundo se ha quemado. Y aquí es donde Martin plantea una pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué es mejor? ¿Un mundo honrado en ruinas o un mundo que ha sobrevivido, construido sobre la traición? Hay además un paralelismo con la historia real. El Poniente de Martin se inspira en gran medida en la Guerra de las Rosas, la guerra civil inglesa del siglo XV entre los York y los Lancaster. Pero concretamente, la escena del Rey Loco es algo distinto. Se acerca más a cuestiones históricas sobre dictadores a los que nadie detuvo a tiempo, sobre personas que podían pulsar el botón o no pulsarlo, y lo pulsaron, sobre lo que les ocurre a las ciudades que no han tenido suerte. Martin ha convertido a su Jaime personal, un hombre odiado por hacer lo correcto, en un espejo de estas cuestiones. ¿Qué significa romper un juramento por salvar vidas? ¿Qué significa mantener un juramento a costa de la muerte de inocentes? Cabe señalar que en los libros y en la serie hay una pequeña discrepancia en los detalles de esta escena. En los libros de Martin, Jaime mata a Rossart junto a la puerta lateral y luego regresa al Salón del Trono y mata a Aerys cuando éste intenta huir. En la serie se muestra de forma algo diferente, más concisa. La esencia no cambia, pero los detalles son importantes. Precisamente la secuencia de eliminar primero al ejecutor y luego al rey
indica que Jaime pensaba de forma pragmática, y no que simplemente se dejara llevar por el impulso de matar. En la obra original, Jaime rompe su juramento y salva a 500.000 de personas. En nuestra versión, mantiene su juramento y los aniquila. Martin tomó precisamente la decisión que la historia necesitaba, porque un caballero íntegro en medio de las ruinas no conduce a la historia que Martin quería contar. Este es el panorama completo. Jaime no mata a Aerys. Rosard prende fuego al primer alijo. El fuego salvaje se extiende por toda la ciudad. 500.000 de personas mueren. Tywin y su ejército mueren junto a ellos. El Castillo Rojo y el Trono de Hierro arden. Robert gana la guerra y se queda con un montón de cenizas. A continuación, los Lannister, sin Tywin, pierden rápidamente su peso político. Jaime pasa de ser un caballero de la Guardia Real a convertirse en Lord de Roca Casterly, pero no es un lord como lo fue su padre. Cersei no se casa con Robert. Robert no tiene ni un heredero aceptable, ni un colchón financiero, ni una capital preparada. Stannis se fortalece y ocupa una posición sólida en la corte. Dorne exige sangre por Elía y sus hijos. Poniente llega a la siguiente generación, fragmentada y sin un centro. En esta versión, Jaime es un hombre honrado. Nadie lo llama el Matarreyes. Nadie le escupe a la espalda. No cargaba con ese peso moral que le destrozó el alma en la obra original. No conoció a Brienne. No perdió el brazo. No se encontró a sí mismo a través de la humillación y el dolor. Simplemente gobernó Roca Casterly, crió a sus herederos y murió en su lecho. Un caballero impecable con las manos limpias. Y millones de muertos como base de su reputación. Daenerys, si llega a nacer, crecerá con una visión diferente de su legado. Su padre no es un mártir, es un pirómano al que consumió su propio fuego. El trono de hierro, al que aspira en la obra original, no es un símbolo de un sueño perdido. Es un trozo de metal fundido sobre las cenizas. El patrón de los Targaryen, esa moneda que siempre cae de una de las dos caras, en nuestra versión mostró su terrible rostro de inmediato, sin demora. Y la hija lo sabía desde que nació. Otros llegan al mundo sin un mando único, sin una gran ciudad que sirva de punto de reunión, sin un sistema político capaz de unir rápidamente a los 7 reinos. Y la respuesta a la pregunta de si la humanidad sobrevivirá resulta aún menos evidente. Creo que, en esta versión de la historia, los humanos tienen menos posibilidades. No porque Jaime haya actuado mal, sino porque hacer lo correcto y salvar al mundo no son lo mismo. Y Martin lo sabía desde el principio. Por eso escribió El asesino del rey, precisamente así, no como un villano, no como un héroe, como un hombre que hizo algo deshonesto por una buena causa, y al que el mundo odió por ello. Y un mundo que odia a sus salvadores es un tema que recorre todos los libros como un hilo conductor, 500.000 de personas. Jaime evitó su muerte de un solo golpe de espada. El mundo lo tildó de traidor. Y en esto reside, quizá, la lección más amarga del universo de Martin. A veces, la reputación es más importante que la verdad. A veces, las palabras pesan más que los hechos. A veces, el hombre que lo salvó todo muere ante los ojos de la gente como un traidor. Y el hombre que permitió que ese salvamento ocurriera podría haber muerto como un justo. Sobre las cenizas. Escribid en los comentarios qué haríais si estuvierais en el lugar de Jaime. ¿Mantendríais la promesa o la romperíais? Y suscribíos para no perderos el próximo análisis.